اللهم صل على محمد وآل محمد. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahirrahmanirrahim. En el nombre de Dios, el clemente, el misericordioso, la paz de Dios sea con todos sus profetas, desde Adán hasta Muhammad, salawatullah wa salamu alayhim ajma'in. En esta clase yo creo que es necesario hacer unas aclaraciones sobre lo que venimos hablando, porque como últimamente estuvimos tratando el tema del yihad, el tema de la lucha armada o de la guerra, el tema del terrorismo y todas estas cuestiones que tienen que ver con esa dimensión no espiritual del Islam, que quizá en una visión occidental uno diría cómo es que la religión se intromete en temas que tienen que ver con la defensa. Eso igualmente lo estuvimos hablando en las anteriores clases y detalladamente dimos cuál es la visión del Islam y por qué la necesidad de que el Islam se intrometa en los asuntos sociales, en los asuntos políticos y de gobierno. Pero es necesario entender también que todo aquello que entra en el campo político o en el campo social en el Islam no necesariamente no es considerado espiritual. O sea, y quizá acá la confusión de muchos de pensar que cuando uno habla de política entonces no está hablando de un rasgo espiritual del Islam, o está hablando de algo secular o algo separado del crecimiento espiritual o la purificación del alma. Eso es incorrecto. En la visión islámica en realidad nosotros no dividimos el mundo entre lo sagrado y lo no sagrado, lo profano. Nosotros en el Islam todo aquel acto que es dirigido hacia Dios se hace con intención de agradar a Dios, se hace con intención de lograr la perfección y lograr el encuentro con Dios. Todo eso es considerado espiritualidad. Entonces el tema que queríamos tocar hoy justamente tiene que ver con el Islam y la espiritualidad, o de qué forma entendemos la espiritualidad en Islam para no confundir, que mucha gente quizá piense que cualquier tipo de actividad que no sea devocional o no sea ritual, por ejemplo, puede ser considerada una acción no espiritual. En el Islam en realidad toda acción puede transformarse en devoción, todo acto puede ser un acto devocional y en realidad tener la intención de conformar a Dios, y es por eso que cualquier tipo de acción, sea de la índole que sea, puede transformarse en un camino para llegar a Dios, en un camino de purificación, en un camino de perfeccionamiento humano. Entonces, cuando hablamos de espiritualidad, obviamente cuando hablamos de espiritualidad no estamos hablando de lo que se conoce generalmente como espiritualidad en un sentido amplio. Hoy en día, por lo menos en la cultura occidental, cuando se habla de espiritualidad muchas veces se entiende por espiritualidad cualquier fenómeno que tenga que ver con el espíritu, cualquier fenómeno que tenga que ver con la dimensión metafísica del hombre, cualquier fenómeno que tenga que ver con el más allá. Sin embargo, muchas veces se confunden las cuestiones y, por ejemplo, una dimensión que está ligada, por ejemplo, a la tranquilidad o el apaciguar el alma desde el sistema nervioso, como puede ser, por ejemplo, un relax, puede ser unos masajes, pueden ser, por ejemplo, un tema musical. Muchas veces en Occidente lo consideran espiritual simplemente porque supuestamente trae paz al corazón. Eso es una confusión de Occidente que tiene que ver con esto de creer que cualquier cuestión que nos da, digamos, una paz interna tiene que ver con la espiritualidad. No es así. La espiritualidad verdadera tiene que estar conectada sí o sí a Dios. La espiritualidad verdadera no tiene que ver con una cuestión de relax del cuerpo, ni del sistema nervioso, ni de sentirme relajado. O sea, la espiritualidad verdadera tiene que ver con un camino que emprende el caminante, que emprende el viajero espiritual hacia Dios, con la posibilidad de poder llegar a encontrarse con Dios. En ese camino hacia Dios, que en árabe le llaman as-sayr wa as-suluk, le llaman justamente el viaje y el comportamiento hacia Dios, esa senda que nos une hacia Dios. En esa senda debemos cumplir con nuestras obligaciones como creyentes, en este caso como musulmanes, es decir, cumplir con todas aquellas leyes que aparecen como obligatorias, alejarnos de todas aquellas acciones que son consideradas como pecado y de alguna forma tener un programa de vida basado en las órdenes divinas. Por lo tanto, cuando hablamos de espiritualidad estamos hablando de ese camino que une al siervo a Dios a través del cumplimiento de la norma y la obediencia al Señor. El segundo punto es que la espiritualidad puede también fusionarse con lo político, es decir que muchas veces
la idea que se tiene en Occidente de espiritualidad es que uno tiene que alejarse del campo social, alejarse de la sociedad, alejarse del ámbito gubernamental, alejarse de los temas políticos, de las crisis económicas y de la solución a los problemas, de la justicia social. Es como que la idea del hombre espiritual en Occidente muchas veces tiene que ver con no participar activamente del progreso y el desarrollo de la sociedad en el sentido político y social. Cuestión que es totalmente equivocada. Nosotros tenemos en la historia del Islam muchos casos de personajes que lograron grandes niveles y posiciones místicas, siendo ellos gente de política y gente de revolución y gente de lucha y de esfuerzo en pro del establecimiento de la justicia social. El caso más claro a nivel contemporáneo es la historia del Imam Khomeini, por ejemplo, que al mismo tiempo era un hombre de gobierno, político, revolucionario, que se interesaba por los asuntos de la sociedad y especialmente la justicia social, y por otro lado era un gran místico que ha desarrollado su alma en el ámbito de la mística y la espiritualidad. Por otro lado, nosotros si volvemos a la historia de la mística y planteamos como los padres de la mística a los profetas y a los mensajeros de Dios, los enviados de Dios, todos ellos fueron grandes místicos y al mismo tiempo fueron grandes reformadores sociales, fueron personas que dedicaron su vida tanto a la purificación del alma como a la purificación de las sociedades. Cuando hablo de la purificación de las sociedades estoy hablando de la purificación de las sociedades de la opresión, la purificación de las sociedades de la injusticia, de las anarquías, de las monarquías, de aquellos tiranos que de alguna forma oprimían a sus pueblos. Entonces, lo que yo quería tocar es, como veníamos hablando un poco el tema político y ya en otras clases se habló del gobierno y se habló también de la lucha y se habló de la defensa legítima, no quise que ustedes confundan esta situación de que como el Islam se intromete en la justicia social y en el tema de la administración de las sociedades, entonces que ello vaya a causar un alejamiento del verdadero camino de la mística y la espiritualidad. La interpretación que nosotros tenemos de la espiritualidad es justamente la espiritualidad vista desde esta perspectiva, en donde cualquier acto, por más que sea social, político, económico, hasta militar, si está conectado al tema de la purificación del alma, el tema de la justicia, el tema de acercarnos a Dios y de perfeccionarnos como seres humanos, es considerado de alguna manera espiritual. Por eso personajes como el Imam Ali alayhi salam eran durante la noche una especie de monjes, digamos, dedicados de lleno a la oración y al rito y al encuentro con Dios, hombre de súplica y de ruego y de rezos, y durante el día era una persona de trabajo y una persona de gobierno, una persona que luchaba en contra del enemigo, que defendía los derechos de los oprimidos, que defendía a quienes se le hacía injusticia y que trabajaba para la administración justa de la sociedad. Entonces, el tema de esta clase, que tiene que ver con el Islam y la espiritualidad, yo diría, tiene que ver también con esta fusión de lo espiritual y lo político en el Islam. Hasta la próxima. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.